Bien, entonces hoy estamos en la semana del 16 de marzo, ¿verdad? Entonces la semana 7. Muy importante, ahora me acaban de recordar los compañeros, vean que la semana siguiente tenemos el envío de la tarea uno. Ahorita después de esta tutoría voy a revisar para hacer que la tarea esté subida correctamente y les mando un mensaje a todos para que sepan que ahí está el enunciado y que lo puedan revisar. Este, pero bueno, antes de eso, ¿verdad? Recuerden que tenemos la segunda evaluación este viernes 20 de marzo de 5 a 7 p.m. Y van a entrar los temas 3 y 4, o sea, van a entrar ley de Faraday e inductancia. Hoy nos toca empezar con el tema de circuitos de corriente alterna, que es un tema que se va a evaluar para la siguiente actividad evaluativa. Y tenemos también la tutoría de repaso. La semana pasada habíamos acordado que la tutoría de repaso iba a ser el miércoles a las 6 de la tarde. Sin embargo, quería ver si podíamos negociar hacer un pequeño cambio de horario. Es que yo los miércoles salgo de trabajar de San José a las 5:20 y me toca ir para Heredia. Quería ver si era posible hacer la tutoría el miércoles, pero a las 7. Digamos, de 7 a 8:30 de la noche. ¿Habría algún problema si lo hacemos en ese horario? A las 7. Un De profesor, mi parte no hay problema. ¿No? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Ahorita más tarde les envío un recordatorio, entonces, que lo vamos para las 7. Para que me dé tiempo de regresarme. Yo viajo en tren, así que llego rápido, pero si fuera a las 6 sí me queda un poco complicado. Entonces, el miércoles a las 7 tenemos la tutoría de repaso y ese día aprovechamos bueno, para repasar, evacuar dudas que tengan sobre la evaluación. Este, Igual, verás, si ustedes tienen alguna duda que quisieran preguntarme hoy sobre ese tema, sobre esos temas, pues podemos verlo. Si no, pues vamos a adelantar el tema de circuitos de corriente alterna. Muy bien. Entonces, em, los circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Ay, voy a cerrar esto. Como hemos visto hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Decíamos que la corriente alterna ocurría cuando ustedes tenían una fuente de voltaje y el voltaje, este, a veces era positivo, ¿verdad? A veces era negativo. O sea, lo que caracteriza a una fuente de voltaje y la hace alterna, ¿verdad? Es el hecho de que el voltaje está oscilando y cambia constantemente de signo, ¿ok? En cambio, la corriente directa no necesariamente significaba que la corriente era constante, ¿verdad? Pero la corriente directa, implicaba que siempre era positiva o siempre era negativa, ¿verdad? O sea, que no cambiaba de signo. Pero para muchas aplicaciones, ¿verdad? Cuando estamos estudiando la corriente alterna, resulta que es conveniente representar ese voltaje como una función sinusoidal, ¿verdad? Porque la función seno o la función coseno, ¿verdad? Son funciones que son periódicas, o sea, que se repiten, ¿verdad? Y que cambian constantemente de signo. Y además de que son las funciones más sencillas que hay, ¿verdad? O sea, es muy fácil, digamos, para uno calcular la derivada o calcular la integral de un seno o de un coseno. En otros casos más complicados, ¿verdad? El voltaje puede ser alterno, no necesariamente tiene que ser una función seno, pero uno estudia más adelante una cosa que se llama eh, la serie de Fourier, ¿verdad? Y que básicamente una serie de Fourier lo que me dice es que cualquier función que sea periódica, yo la puedo representar o la puedo aproximar como una suma de senos y cosenos. Entonces, por ese motivo es que la función seno es tan importante en este tema. Entonces, lo que queremos ver, ¿verdad? Es cómo se comporta un circuito eléctrico cuando hay una fuente de corriente alterna, una fuente de voltaje alterno, ¿verdad? Y lo conectamos a un resistor, a un capacitor o a un inductor, o a una combinación de estos dispositivos. Entonces, es parecido a lo que vimos la semana pasada, nada más que la semana pasada lo que vimos era voltaje constante. Ahora vamos a ver, entonces, una fuente de voltaje alterno.
Vean, las fuentes de voltaje alterno tienen muchas características en común con lo que hemos estudiado nosotros sobre movimiento circular, ¿verdad? Movimiento periódico. Entonces, por ejemplo, si yo represento una fuente de voltaje con una función sinusoidal, yo voy a tener esta cantidad que se llama la frecuencia angular, que se representa con la letra omega, ¿verdad? La frecuencia angular no es W, muy importante, es la letra omega. Y es una forma de medir la frecuencia de cuántos ciclos, ¿verdad? Se repiten cierta cantidad de tiempo. La frecuencia angular se mide normalmente en unidades de radian entre segundo, ¿verdad? Que también se podría medir, por ejemplo, en grados entre segundo. Y por otro lado, vean, Vmax representa el voltaje máximo, que nosotros, ¿verdad? Claramente lo podemos identificar como la amplitud del voltaje. O sea, lo que me mide es qué tan grande, ¿verdad? Llega a ser el voltaje en la dirección positiva o en la dirección negativa. Sería el voltaje máximo, es la amplitud. Entonces, el voltaje máximo se mide obviamente en unidades de voltaje, se mide en unidades de volt. El voltaje, digamos que yo también le puedo sumar, si yo quisiera, una constante de fase arbitraria. Digamos, yo podría ponerle pi medios o pi tercios, ¿verdad? Cualquier cosa. Lo que pasa es, ¿verdad? Que esa constante de fase, usualmente la ignoramos, porque esa constante de fase tiene que ver con el hecho de que el voltaje comenzó a oscilar en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, por simplicidad, o sea, no necesariamente porque sea así, sino por simplicidad tomamos que esa constante de fase es igual a cero, entonces la función me queda simplemente como un seno de omega t, ¿ok? Vean que también tenemos el periodo, ¿verdad? El periodo es el tiempo que hay que esperar entre dos puntos máximos, ¿verdad? O también lo mismo es el tiempo que hay que esperarse entre dos puntos mínimos. Y el periodo se calcula a partir de la frecuencia angular, ¿verdad? El periodo es igual a dividir 2pi entre omega, que son las mismas fórmulas que hemos visto nosotros, ¿verdad? En movimiento circular y en movimiento armónico simple y ondas, que aparecen mucho. ¿De acuerdo? Entonces, el caso más sencillo, digamos, el caso que es matemáticamente más fácil de estudiar, es lo que pasa cuando yo tengo una fuente de voltaje alterno y la conecto con una resistencia, con un resistor, ¿verdad? Es el caso más sencillo porque el voltaje de un resistor se calcula de manera muy simple. El voltaje de un resistor simplemente es multiplicar la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces, vean, a mí lo que me va a interesar hacer eventualmente es calcular la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, la corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Donde el voltaje es el voltaje que le da la batería. Entonces, si el voltaje que me da la batería es una amplitud, ¿verdad? Un Vmax, por el seno de omega t, lo divido entre R, ¿verdad? Pues eso quiere decir entonces que la corriente que pasa por la resistencia también es una función sinusoidal, o sea que también depende de un seno, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en esta ecuación, la 32.3. Ahora bien, yo puedo hablar de una amplitud de corriente, ¿verdad? Que sería lo que llamamos aquí la corriente máxima. La corriente máxima es el valor más grande que logra alcanzar la corriente, ya sea en la dirección positiva o en la dirección negativa. Y la corriente máxima es igual a dividir la amplitud del voltaje entre la resistencia, ¿ok? Digamos que esta ecuación que está aquí se parece mucho a la ley de Ohm, ¿verdad? Pero técnicamente no es la ley de Ohm, porque la ley de Ohm la usamos para calcular la corriente, ¿verdad? En cambio, lo que estamos calculando aquí no es tanto la corriente, sino la amplitud de la corriente. Pero bueno, sencillamente la amplitud de la corriente depende de la amplitud del voltaje, como acabamos de ver, ¿verdad? Muy bien. Por cierto, en un circuito eléctrico, cuando ustedes ven este símbolo, ¿verdad? Un círculo con un colocho, digamos esto. Esto es simplemente una batería, pero es una batería que genera un voltaje alterno. Muy bien, ¿verdad? Vean, entonces, una propiedad muy importante, vean, de la corriente que pasa por una resistencia cuando se conecta a una fuente de voltaje alterna, es que la corriente
y el voltaje están en fase. Y aquí es donde introducen un concepto que es nuevo, que es el de los fasores. Los fasores son un truco pedagógico para ayudarnos a entender visualmente el comportamiento de un circuito de corriente alterna. Los fasores se parecen mucho, digamos, en cierta forma se parecen mucho al concepto de vector, pero no son vectores, ¿verdad? A pesar de que el dibujo parezca que son vectores, no son realmente un vector. La idea de un fasor es la siguiente. Vean, por ejemplo, que la corriente es igual a una corriente máxima por el seno de omega t, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen una función de seno de omega t, ¿verdad? Esto de cierta manera sugiere la imagen de un movimiento circular, ¿ok? Es como una sugerencia, no es algo físico, sino que es como una imagen mental que ustedes tienen. Entonces, ustedes se pueden imaginar que ustedes tienen un sistema de referencia, un sistema de ejes imaginario, o sea, eso no es un sistema de ejes físico, es algo imaginario, ¿verdad? Y hay una flecha que representa la fase de la corriente, ¿ok? Vean, la fase de la corriente no es la corriente. Es que ustedes se imaginan que la corriente es como si fuera una flecha que está girando en este marco referencia y forma un ángulo con el eje X, un ángulo zeta. Pero ese ángulo zeta es omega por t. O sea, eso quiere decir que ese ángulo zeta está creciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta flecha pues va a empezar a girar en círculos, ¿verdad? Esa es como la idea. Claro, el voltaje de la fuente, ¿verdad? Este voltaje era el voltaje máximo por el seno de omega t. Entonces, ambas funciones dependen del seno de omega t. Entonces, si yo represento el voltaje de la batería como un fasor, ¿verdad? Entonces, también ocurre que, que este fasor está en fase con el fasor de la corriente, porque ambas funciones, ¿verdad? Tienen un ángulo que es omega t, o sea, que es el mismo ángulo. Por eso decimos que están en fase, ¿de acuerdo? Esa es como la idea que usted tiene, que hay que manejar a la hora de representar el comportamiento de una fuente de corriente alterna. Visualmente, ¿verdad? Uno puede hacer una gráfica del voltaje y de la corriente en función del tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece aquí? En color celeste, ustedes pueden ver el voltaje en función del tiempo. Y claramente esto es una función sinusoidal, ¿verdad? Y en color rosado o en color morado, no sé qué color es esto, ¿verdad? Está la corriente. También es una sinusoidal. Evidentemente, ¿verdad? La amplitud de la corriente y del voltaje son diferentes. Bueno, obviamente, digo obviamente, ¿verdad? Tienen que ser diferentes porque el voltaje se mide en volts y la corriente se mide en amperes. O sea, no pueden ser iguales, son cantidades distintas, ¿verdad? Pero aunque las amplitudes sean distintas, podemos ver claramente que el voltaje y la corriente están en fase. ¿Cómo sé que están en fase? Bueno, vean por ejemplo, el punto máximo de la corriente se alcanza al mismo tiempo que el punto máximo del voltaje, para empezar, ¿verdad? E igual aquí, ambas funciones se vuelven iguales a cero en el mismo tiempo. E igual, ¿verdad? Las dos funciones alcanzan el mismo punto mínimo al mismo tiempo. O sea, alcanzan los puntos extremos juntas, ¿verdad? Eso es una señal de que están en fase. Ok, entonces yo lo puedo ver mediante una gráfica y también lo puedo ver mediante un diagrama de fasores. El diagrama de fasores siendo, ¿verdad? La idea que es una flecha que gira y que esa flecha me da la fase de cada una de esas cantidades. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos claros. Vea, igual, ¿verdad? Les insisto, los fasores son nada más una cosa que hacemos para imaginarnos la fase, ¿verdad? Pero no necesariamente es un vector de verdad. O sea, no es un vector al que usted le saca las componentes o que usted le saca magnitud y dirección. En muchos casos, nada más para comentarles, ¿verdad? Cuando los ingenieros eléctricos, por ejemplo, están estudiando un circuito de corriente alterna, muchas veces deciden no pensar en términos de fasores, sino que deciden pensar en términos de números complejos. Resulta ser que cuando ustedes usan números complejos para analizar el comportamiento de un circuito de corriente alterna, se simplifica bastante el cálculo. Al menos algebraicamente es más sencillo, ¿verdad? Pero tal vez como una forma introductoria para empezar a ver el tema, ¿verdad? Es mejor pensarlo en términos de fasores.
Muy bien. Ah, bueno, vean otra cosa, algo que hay que discutir, ¿verdad? Por un lado, existe la corriente máxima, ¿verdad? La corriente máxima es el valor más grande que está la corriente, que hay de la corriente, es la amplitud. Pero por otro lado, existe lo que se llama la corriente RMS. RMS en español significa cuadrático medio, pero en inglés las siglas RMS quieren decir root mean square, o sea que es como la raíz del promedio, algo así. La, la, la corriente RMS es como calcular un promedio de la corriente, ¿verdad? Y la idea es bastante simple. O sea, como la corriente oscila en el tiempo, ¿verdad? O sea, claramente la corriente tiene un valor variable, pues un ingeniero no puede simplemente llegar y decir que la corriente vale tanto, ¿verdad? Porque la corriente está cambiando. Un ingeniero lo que sí puede hacer es, digamos, hablar de la amplitud de la corriente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tiene sentido hablar de la corriente promedio, ¿verdad? O sea, la corriente promedio como tal no tiene sentido porque si ustedes ven la gráfica, o sea, la función seno, ustedes podrían decirme así a puro ojo cuál es el valor promedio de la corriente, en este caso. O sea, es bastante simple. La mitad del tiempo la corriente es positiva y la otra mitad del tiempo la corriente es negativa. Entonces, ¿cuál es el valor promedio de la corriente? Cero. Cero, ¿verdad? Así es. Siempre es igual a cero. Independientemente de la amplitud, independientemente de la frecuencia, la corriente promedio siempre es cero. Y como siempre es igual a cero, pues no me sirve de nada saberlo, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer nada con eso, porque eso no me dice ninguna propiedad fundamental del circuito. Entonces, lo que hacen algunos ingenieros es que en vez de calcular el promedio como tal, lo que hacen es que calculan el área el área gris, ven, de la función seno. Pero las partes negativas las hacen positivas, ¿verdad? Y luego dividen entre el tiempo. O sea, es como forzarlo, es como obligar a que el promedio sea positivo. Entonces, uno calcula realmente el promedio de la corriente elevada al cuadrado y luego se le saca raíz. Uno puede demostrar que independientemente del valor de la frecuencia, la corriente cuadrática media siempre va a ser la corriente máxima dividido entre la raíz cuadrada de 2. O sea, esto que está aquí literalmente es la definición, prácticamente. O sea, lo que esto me dice, obviamente, ¿verdad? Es que la corriente cuadrática media, la corriente RMS, es proporcional a la corriente máxima. O sea, si la corriente máxima crece, la corriente RMS también va a crecer. La única diferencia es que esta se divide entre raíz de 2. Como para hacer, como para sugerirnos que en promedio, ¿verdad? La magnitud de la corriente es esa. Esa es la corriente máxima entre raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? E igual, ¿verdad? O sea, ustedes también pueden hablar, por ejemplo, del voltaje RMS. Es lo mismo, el voltaje RMS es simplemente el voltaje máximo, ¿verdad? Dividido entre la raíz cuadrada de 2. Así de fácil. ¿Ok? Muy bien. Em, En ingeniería, la corriente cuadrática media, o sea, la corriente RMS se utiliza mucho para calcular la potencia promedio sobre un elemento o sobre un resistor, ¿verdad? La potencia es, como ustedes se acuerdan, la cantidad de energía que absorbe el dispositivo entre unidad de tiempo, ¿verdad? Y normalmente la potencia se puede calcular multiplicando la corriente por el voltaje, ¿verdad? O también sería la corriente elevado al cuadrado por R. Esta fórmula que acabo de escribir es útil cuando el circuito tiene corriente constante, ¿verdad? Pero cuando la corriente no es constante, o sea, cuando la corriente oscila en el tiempo, esta fórmula deja de ser útil, ¿verdad? O sea, no es que sea incorrecta, sigue siendo correcta, pero deja de ser útil porque si la corriente oscila en el tiempo, entonces la potencia también oscila en el tiempo, ¿verdad? Entonces yo no puedo hablar de una potencia constante. De lo que puedo hablar es de la potencia promedio. Entonces, la potencia promedio
en lugar de calcularla con con la corriente instantánea, digamos, ¿verdad? La calculamos simplemente con la corriente cuadrática media. Entonces, igual, ¿verdad? La potencia promedio sobre un resistor aumenta con la corriente cuadrática media, o digamos que también aumenta con la corriente máxima, ¿verdad? Porque saben que la corriente cuadrática media elevada al cuadrado es la corriente máxima elevada entre raíz de 2, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Entonces sería la corriente máxima entre 2. Muy bien. Bueno, esto es como un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden leer. Esto es simplemente dividir. Ahí, ¿verdad? Vean, lo que sí es interesante, ¿verdad? Es la sección 32.3 donde se habla acerca de un inductor en un circuito de corriente alterna. ¿Ok? Entonces vean, ahora yo cambio la resistencia por un inductor. El inductor se comporta mediante una ecuación distinta al resistor, ¿verdad? Recordemos que los resistores tenían un voltaje que se calcula como corriente por resistencia, ¿verdad? Esto es en el caso de un resistor. En el caso de un inductor, la fórmula es diferente. El voltaje de un inductor se calcula multiplicando menos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La inductancia una constante, ¿verdad? Que dependía de las propiedades geométricas del inductor. En ese sentido, la inductancia se parece a la resistencia, ¿verdad? Mide algo distinto, pero se parece a la resistencia en el sentido que es una constante del inductor. Ahora, claramente, ¿verdad? La diferencia radica en que el voltaje de un inductor no se calcula con la corriente como tal, sino que se calcula con la derivada de la corriente. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera invertir esta ecuación para calcular la corriente, me queda que la corriente es igual al negativo de la integral del voltaje entre la inductancia con respecto al tiempo, ¿verdad? O sea, porque la operación inversa a a una derivada es una integral, ¿ok? Y el problema está, ¿verdad? En el hecho de que el voltaje en un circuito de corriente alterna, el voltaje es sinusoidal, el voltaje es el voltaje máximo por el seno de omega t, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando usted calcula la integral del seno de omega t? Bueno, es un problema de cálculo, ¿verdad? La integral del seno es un coseno, así, ¿verdad? Coseno de omega t. Hay que dividir entre omega también. Este omega que está aquí sale como, digamos que como una consecuencia de aplicar la integración. Y después, ven, en el libro utilizan una fórmula que es muy importante, es una identidad trigonométrica. El coseno de omega t se sabe que es igual al menos seno de omega t menos pi medios. ¿Ok? Esta es una fórmula trigonométrica, no es una fórmula física. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Lo que me queda es, ven, que la corriente es proporcional a menos coseno de omega t. O sea, eso es lo importante. O lo que es equivalente, que la corriente es proporcional al seno de omega t menos pi medios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque lo que me dice es que si el voltaje de la batería era proporcional al seno de omega t, entonces ahora la corriente no va a estar en fase con el voltaje de la batería. La corriente efectivamente es una función sinusoidal porque se calcula con un seno, ¿verdad? O sea, es una función que oscila en el tiempo, pero no es la misma, ¿verdad? Porque no tiene esta constante de fase. Entonces, ¿cuál es la consecuencia física de esto? Vamos a ver. Si yo bajo, ¿verdad? Puedo ver una gráfica. Aquí está. En color celeste aparece la función del voltaje, ¿verdad? Digamos que el voltaje es el voltaje máximo por el seno de omega t. Pero en color morado, digamos, en color morado aparece la corriente. Y la corriente es una corriente máxima por el seno
de omega t menos pi medios. ¿Ok? No están en fase. Por ejemplo, cuando el voltaje es máximo, la corriente es cero. Y al revés, cuando la corriente es máxima, el voltaje es cero. ¿Lo ven? Entonces, no están en fase, más bien están desfasados por 90 grados o por pi medios radianes. Si yo insisto, ¿verdad?, en representar el voltaje y la corriente como fasores, entonces yo puedo ver que que la corriente forma un ángulo de 90 grados con el fasor de voltaje. Está trazada, ¿verdad? Ambas flechas giran en este sistema de coordenadas, pero mientras van girando, hay un ángulo recto entre las dos. Están desfasadas. Y bueno, y otra cosa muy importante. Vean que la corriente máxima se calcula así. La corriente máxima es igual al voltaje máximo entre omega por L. ¿Ok? La fórmula 3212, vean, es muy importante recordarlo. Esta fórmula no es para calcular la corriente, ¿verdad? Porque la corriente es sinusoidal. Esta fórmula es simplemente para calcular la corriente máxima a partir del voltaje máximo. Vemos que la fórmula depende del voltaje máximo, pero también depende de la frecuencia angular y depende de la inductancia. ¿Ok? Ahora, esta fórmula, la 32.12, se parece mucho a la ley de Ohm, ¿verdad? Se parece mucho, pero hay que ser cuidadosos. No es lo mismo que la ley de Ohm. La ley de Ohm, digamos, lo que me dice es que la corriente en un resistor es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, si ustedes comparan esta ecuación con esta otra, pues nos damos cuenta que esta R, ¿verdad? Desempeña un papel parecido al que desempeña mega por L, porque están dividiendo, ¿verdad? Dividen el voltaje. Entonces, lo que voy a decir no se debe interpretar de manera incorrecta. No voy a decir que la resistencia es omega por L. En lugar de hablar de la resistencia, voy a hablar de una cantidad nueva que se llama la impedancia. La impedancia la vamos a escribir con una letra X mayúscula. Realmente no es una X, es una letra griega, la letra chi, pero no importa. Y llamémosla X. X va a ser igual a omega por L. ¿Ok? Y por lo tanto, la corriente máxima es igual al voltaje máximo entre la impedancia, entre X. ¿Ok? La impedancia desempeña un papel parecido al de la resistencia. Incluso, para que ustedes vean lo importante, lo interesante que es esto, la impedancia es una cantidad que también vamos a medir en ohms. Se mide en ohms, como las resistencias. Pero hay que entender de manera fundamental que la impedancia no es una resistencia. O sea, físicamente no es una resistencia. La resistencia es una propiedad física que tienen los resistores que determinan cuál es la razón entre el voltaje y la corriente. En cambio, la impedancia es una propiedad que tienen los inductores, o sea, no los resistores, sino los inductores que determinan la relación entre voltaje máximo y corriente máxima, ¿verdad? Pero la impedancia tampoco es una constante fija del inductor, porque depende de la frecuencia angular. O sea, que si ustedes cambian la frecuencia angular de la batería, van a cambiar el valor de la impedancia, ¿verdad? Y la frecuencia angular de la batería, obviamente, no es una propiedad del inductor, es una propiedad de la batería. Entonces la impedancia termina siendo una cantidad que depende circunstancialmente. O sea, por un lado depende del inductor porque depende del valor de la L, ¿verdad? Pero por otro lado también depende de las propiedades de la fuente, depende de la batería porque depende de la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no es impedancia, es la reactancia. El nombre se me confunde a veces, perdón. La reactancia X, ¿verdad? Es omega por L. Entonces, la reactancia termina siendo una cantidad que algebraicamente se parece a la resistencia, pero no es una resistencia. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que vamos a estudiar es que los capacitores tienen un comportamiento parecido también al de los inductores, nada más que es al revés.
¿verdad? Para calcular el voltaje de un inductor, había que tomar la derivada de la corriente. Pero en cambio, para calcular el voltaje de un capacitor hay que tomar la carga, ¿verdad? Y la carga, recordemos que la carga es la integral de la corriente con respecto al tiempo. O sea, en otras palabras, la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Por definición. Ok, entonces, si yo quiero calcular, o sea, si yo quiero despejar esto para calcular la corriente en el capacitor, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es derivar Q y por lo tanto tengo que derivar esto. Hay que derivar el seno de omega t y me queda un coseno de omega t. Nada más un pequeño detalle muy importante. Tal vez vale la pena aclarar esto. Acabo de decir que hay que calcular la corriente sobre el capacitor. Técnicamente, ¿verdad? Un capacitor no conduce corriente, porque se supone que el espacio que hay entre las placas del capacitor está vacío, ¿verdad? Entonces, los electrones no pueden saltar de una placa a la otra. Entonces, un capacitor no conduce corriente. De hecho, si el capacitor conduce corriente, deja de funcionar. Se quema, ¿verdad? Explota. Pero lo que sí hace un capacitor, ¿verdad? Es regular el movimiento de las partículas cargadas en los cables que están cerca del capacitor, ¿verdad? O sea, sí hay una corriente en los cables. Lo que no pasa es que la carga eléctrica salte de una placa a la otra. Eso es lo que quiero aclarar nada más con esto, ¿verdad? Que el capacitor, como tal, no deja pasar la corriente, pero aún así hay un movimiento de cargas, o sea, hay una corriente en los cables unidos al capacitor. O sea, porque el capacitor puede acumular carga, ¿verdad? O puede soltarla, pero no puede permitir que la carga brinque de una placa a la otra. Eso no está permitido. O sea, eso no debería pasar. Bueno, el asunto es, ¿verdad? Que la corriente depende también de un coseno, pero esta vez el coseno es positivo. Y entonces utilizamos una identidad trigonométrica parecida a la que usamos antes, nada más que en este caso decimos que el coseno omega t es igual al seno omega t más pi medios, ¿verdad? Y por lo tanto la corriente que llega al capacitor, técnicamente, depende de seno omega t más pi medios. Entonces, la corriente que llega al capacitor también está en desfase con respecto al voltaje de la batería, porque el voltaje de la batería era seno de omega t, ¿verdad? Pero en cambio, el voltaje del capacitor, o la corriente del capacitor, perdón, es seno omega t más pi medios. O sea que forma un ángulo de 90 grados con la fase de la batería. Entonces, si yo quiero hacer un diagrama, ¿verdad? Entonces vemos que también están desfasadas, ¿verdad? El voltaje es esta función celeste, ¿verdad? La corriente es esta función en color rojo. Ambas son funciones sinusoidales, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, cuando el voltaje es máximo, la corriente es cero. Vean aquí, y cuando el voltaje es cero, la corriente más bien es mínima, o sea que alcanza el valor mínimo. La corriente y el voltaje forman unos fasores. En este caso, el fasor de corriente también se encuentra a 90 grados desfasado con respecto al fasor de voltaje. La diferencia con respecto al inductor, que es muy importante recordar esto, es que la corriente del capacitor está adelantada con respecto al voltaje de la fuente, ¿verdad? Está a 90 grados hacia adelante. En cambio, la corriente del inductor más bien estaba atrasada a 90 grados, estaba del otro lado, con respecto al fasor de voltaje de la fuente. Ven, o sea, son 90 grados, pero el inductor está atrasado, está hacia atrás, digamos, mientras que el capacitor está hacia adelante. Nosotros también podemos hablar de la reactancia de los capacitores, ¿verdad? La reactancia de los capacitores se calcula con esta formulita de acá. Decimos que la reactancia de un capacitor es igual a 1 entre omega c.
Vean que la reactancia del capacitor también depende de la frecuencia angular y depende de la capacitancia del capacitor. E igual, esta reactancia se mide en unidades de ohm, ¿ok? Pero no es una resistencia. Eso hay que tenerlo claro. No es una resistencia. Muy bien. Vamos a hacer uso de una simulación para ayudar a entender esto un poquito mejor. Vamos a usar la simulación FET. Circuits. Este. Mm, Aquí hay capacitores. No hay, ¿verdad? Vamos a usar este entonces. Ahora sí, vean. Tengo una fuente de voltaje alterno, ¿verdad? Y tengo una resistencia. Entonces los conecto, ¿verdad? Hago un circuito bastante sencillo, ¿ok? Y vean, vean que los electrones están moviéndose, pero no van en una dirección, ¿verdad? Sino que están oscilando. Eso es porque el voltaje es un voltaje alterno, ¿ok? Realmente el circuito debería verlo así, pero no importa, veámoslo así. Entonces, si yo conecto un voltímetro a, bueno, este no, usemos este, mejor, sí. Si conecto el voltímetro a las terminales de la batería, voy a observar la curva de voltaje. Ven, es una función sinusoidal. Ahora, si yo conecto el amperímetro a la corriente que pasa por la resistencia, también se forma una curva, sinusoidal, ¿verdad? Aquí tal vez cuesta un poco verlo porque se mueven bastante rápido. Tal vez puedo cambiar la frecuencia para hacer que la frecuencia sea más lenta. Así, ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de este circuito? Que la corriente y el voltaje están en fase, ¿ok? Están en fase. ¿Por qué están en fase? Porque cuando una es máxima, la otra también es máxima, ¿verdad? Cuando una es mínima, la otra también es mínima. ¿De acuerdo? Vean, ¿qué pasaría ahora si yo armo el circuito, pero en vez de usar un resistor, uso un inductor? Entonces le pongo los cables, ¿verdad? El medidor de voltaje, ¿ok? Bajemos la frecuencia a la mitad, digamos, algo así. Muy bien. Y ahora mido la corriente. Vean lo que ocurre ahora. Entonces, mido la corriente. Ah, ahí queda un poquillo feo. Hagámoslo otra vez. Tengo el voltaje, pero de una vez lo voy a bajar a la mitad. Ahí, muy bien. Y tengo el inductor aquí. Entonces cierro el circuito. Muy bien. Entonces, coloco el voltímetro y veo que se forma una, ahí está, una curva sinusoidal, ¿verdad? Muy bien. Y ahora coloco el medidor de corriente, lo pongo justo al lado y ahí, vean, se forma otra curva sinusoidal. Pero no están en fase, ¿verdad? Porque cuando el voltaje es máximo, la corriente es cero, ¿verdad? Pueden ver. Entonces, vean, este comportamiento que estamos viendo es característico, ¿verdad? De un circuito que tiene un inductor, que la corriente del inductor está trazada con respecto al voltaje de la fuente, ¿ok? Y el último caso que vimos, bueno, ahora sí, si tengo una fuente de voltaje y le bajo la frecuencia un poquito, ¿verdad? Y un capacitor, ¿qué pasa ahora?
Vean esto, vean la animación. Vean que los electrones no saltan de una placa a la otra, ¿verdad? Pero las placas del capacitor se cargan. O sea que en un momento las placas acumulan carga positiva o carga negativa, ¿verdad? Entonces, el capacitor permite que los conductores conduzcan corriente, pero el capacitor como tal no permite que la carga eléctrica salte de una placa a la otra. Eso no está permitido. Coloco el medidor de voltaje, ¿verdad? A la par de la batería y veo la curva sinusoidal del voltaje. Y ahora coloco el medidor de corriente y ahí ven que también es una curva sinusoidal, pero está desfasada con respecto a la del voltaje. Lo que estamos viendo en este caso, ¿verdad? Es que la curva de la corriente se encuentra adelantada con respecto a la curva del voltaje, ¿de acuerdo? Mientras que la del inductor estaba atrasada. Muy bien. Pero vean, por ejemplo, que, o sea, si yo muevo la curva un poco, vean que aún así se puede ver que tienen el mismo periodo, ¿verdad? La misma frecuencia. Ahora, obviamente lo que me interesa analizar, ¿verdad? Es qué va a pasar cuando yo tenga no un resistor o un capacitor o un inductor. ¿Qué pasa cuando yo tengo las tres cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo un circuito, una fuente de corriente alterna y le pongo la resistencia, el capacitor y el inductor en serie. Cierro el circuito para analizarlo, ¿verdad? Que quede bonito. Vean, entonces se puede ver que hay también un comportamiento sinusoidal. Agarro el medidor de voltaje y mido el voltaje que conduce la fuente, ¿verdad? Es una función sinusoidal. Ahora, lo interesante es que si yo mido la corriente, digamos que la puedo medir en cualquier lugar del circuito, la voy a medir aquí. La corriente también es una función sinusoidal. Ok, ok, lo ven. Pero el detalle es que dependiendo, por ejemplo, del valor de la inductancia, dependiendo del valor de la resistencia, dependiendo del valor de la capacitancia, digamos que ahí los cambié mucho, ¿verdad? Entonces vemos que también es una función sinusoidal, pero puede tener una amplitud diferente y en general va a tener una constante de fase diferente. ¿Ok? Entonces, aquí tal vez como que el principal aprendizaje es que en un circuito de estos, la corriente va a seguir siendo sinusoidal. ¿Ok? El desafío consiste en predecir cuál va a ser la amplitud y cuál va a ser la constante de fase cuando yo combino el resistor, el capacitor y el inductor, ¿verdad? O sea, de fijo va a ser sinusoidal, pero lo que yo quiero determinar es cuál va a ser la nueva amplitud y cuál va a ser la nueva constante de fase. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la sección 32.5. ¿De acuerdo? En la sección 32.5 me ponen el caso más sencillo, vean, de un circuito RLC en serie. Se llama RLC porque hay una resistencia, un inductor y un capacitor en serie. No importa, o sea, no importa realmente cuál va primero o cuál va después. Lo importante es que estén conectados en serie, ¿verdad? Y yo asumo que la batería va a generar un voltaje alterno. Entonces el voltaje de la batería va a ser dado por la función Vmax seno omega t. Entonces, está garantizado que la corriente que va a circular por el circuito, la corriente I, digamos, va a ser igual a una corriente máxima por el seno de omega t menos phi. Ok, un par de comentarios sobre esto. La frecuencia angular de la batería y la frecuencia angular de la corriente van a ser siempre las mismas. Siempre. O sea, eso está garantizado. Lo que no está garantizado, ¿verdad? Es el valor que va a tener la corriente máxima y la constante de fase phi. Entonces,
Lo que tenemos que determinar ahora es el valor de Imax y el valor de phi. Esa es la parte complicada, ¿verdad? Este capítulo, digamos que se vuelve muy truculento en una parte que vamos a ver a continuación, que es cómo calcular Imax y cómo calcular phi. Voy a borrar esto. Muy bien. Entonces, el truco que sugieren hacer en este capítulo es analizarlo por medio de fasores, ¿verdad? Sabemos que el fasor de corriente de la resistencia es paralelo al fasor de voltaje de la fuente. Tiene la misma fase. Por otro lado, también sabemos que la corriente del inductor está trazada con respecto al voltaje de la fuente. Y por otro lado, también sabemos que la corriente del capacitor está adelantada con respecto al voltaje de la fuente. Entonces, si yo decido combinar los tres fasores, se va a ver algo así. Bueno, en realidad son cuatro fasores, ¿verdad? Yo tengo el fasor del voltaje del capacitor, el fasor de voltaje de la resistencia y el fasor de voltaje del inductor, ¿ok? En color celeste. Y en color rojo tengo el fasor de corriente. Solo hay un fasor de corriente, porque solo hay una corriente, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué solo hay una corriente? Porque el circuito está conectado en serie. Y como está conectado en serie, entonces solamente hay una corriente para los tres, pero cada uno de estos tres va a tener su propio voltaje, ¿verdad? Muy bien. El fasor del inductor siempre va a estar desfasado con respecto al fasor del capacitor, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo hacer algo muy parecido a una resta de vectores. No es una resta de vectores porque no son vectores, pero la idea es como la misma. Yo puedo combinar el fasor del inductor y el fasor del capacitor como un solo fasor, que sería VL menos VC, ¿verdad? Y entonces, debido a las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Las leyes de Kirchhoff me dicen que el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor sumados tienen que ser igual al voltaje de la fuente, ¿verdad? Para cumplir con la regla de la malla de Kirchhoff. Entonces, en un fasor, yo lo puedo ver así. Es como si fuera un vector, ¿verdad? Una componente es el fasor de la resistencia y la otra componente es el fasor del inductor menos el capacitor. Y la suma de las dos, digamos, vectorialmente, sería el fasor de la fuente. El fasor de la fuente, en cierta forma, se puede sacar con una especie de Pitágoras. Y también se puede sacar este ángulo phi usando trigonometría. Entonces, las fórmulas son las siguientes. Realmente, o sea, para este tema yo realmente lo que les aconsejo es simplemente pues apuntar estas fórmulas y, y aplicarlas. Es eso, digamos. No hay que analizarlas mucho porque en todos los problemas de circuitos van a ser la misma fórmula, siempre. O sea, no vamos a ver un caso más complicado que este. Yo sé, vean, que la corriente máxima se calcula con esta fórmula de aquí. La corriente máxima es igual al voltaje máximo de la fuente dividido entre Z. Ahora sí, Z es lo que se llama la impedancia del circuito. La impedancia es la raíz cuadrada de R al cuadrado más, paréntesis, XL menos XC al cuadrado. O sea, es como una especie de Pitágoras, ¿verdad? XL era la reactancia del inductor, o sea, es omega por L. Y XC es la reactancia del capacitor y eso se calcula como 1 entre omega por C. ¿Ok? Así que esta es la fórmula para la corriente máxima. Así, o sea, santa palabra, es esta. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la constante de fase es la ecuación 32.3. La constante de fase sale, digamos, aplicando trigonometría. Es la tangente inversa de la reactancia del inductor menos la reactancia del capacitor entre R. Nuevamente, que tenemos que decir que la reactancia del inductor es omega por L y la reactancia del capacitor es 1 entre omega por C. ¿Ok?
Y bueno, ya digamos que a partir de eso lo que queda es simplemente aplicar las fórmulas para resolver un ejercicio. Vean, por ejemplo, el ejemplo 32.1. Le dicen, en un circuito de RLC en serie se tiene que, o sea, que la resistencia del resistor es 425 ohms, que la inductancia del inductor es 1.25 henries y que la capacitancia del capacitor es 3.50 microfarads. Está conectado a una fuente de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz y un voltaje máximo de 250 volts. Dice, determina la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia del circuito. ¿Ok? Entonces, para calcular las reactancias, tanto la del inductor como la del capacitor, hace falta conocer el valor de omega, ¿verdad? Omega es la frecuencia angular de la fuente. A mí no me dan la frecuencia angular, lo que me dan es la frecuencia normal. Pero yo sé que la frecuencia angular se puede calcular como 2pi por f, ¿verdad? Entonces, 2pi por 60 Hz termina siendo 377. Aquí lo correcto sería decir 377 radianes entre segundos. ¿Ok? Ahora sí, la reactancia inductiva por fórmula es omega por L, ¿verdad? Multiplicamos omega por L, me da 471 ohms. Les recuerdo que se mide en ohms, ¿verdad? Se mide en ohms como se mide en ohms la resistencia, pero la reactancia inductiva no es una resistencia. Por otro lado, la reactancia capacitiva sería 1 entre omega C, ¿ok? Y este me da 758 ohms. Y finalmente, la impedancia Z se calcula como la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL menos XL al cuadrado. Ven que como este paréntesis está elevado al cuadrado, pues al final esto siempre va a dar número real, ¿verdad? Siempre es positivo. Y me queda que es 513 ohms. O sea que en cierta forma, ¿verdad? El circuito eléctrico, cuando se combinan los tres elementos, se comporta como si tuviera una resistencia de 513 ohms. Lo que pasa es que no es una resistencia, ¿verdad? Es simplemente la relación que hay entre la corriente máxima y el voltaje máximo. El problema B me dice, encuentre la corriente máxima en el circuito. ¿Ok? Muy fácil. Por fórmula, la corriente máxima es el voltaje máximo de la fuente entre la impedancia. Y el voltaje máximo me lo daban como un dato, ¿verdad? Eran 150 volts. La impedancia me quedó de 513 ohms y entonces es de 0.293 amperes. Esa es la corriente máxima que alcanza el circuito, ¿verdad? Como es una función sinusoidal, la corriente máxima es como la amplitud de la corriente. Y finalmente, me dicen, encuentre el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. Entonces, aplicamos fórmula. La fórmula 32.30 decía que la constante de fase es la tangente inversa de XL menos XC entre R. ¿Ok? XL era la reactancia del inductor, que son 471 ohms. XC es la reactancia del capacitor, que es de 758 ohms. Y la resistencia, ¿verdad? Esta, al final me da un ángulo de menos 34 grados. Muy importante, la constante de fase puede ser un ángulo negativo, ¿verdad? Es un ángulo negativo cuando la reactancia del capacitor es más grande que la reactancia del inductor, lo cual puede ocurrir muchas veces, ¿verdad? Cuando la constante de fase es un número negativo, entonces ustedes, digamos, lo que tienen que interpretar de esto es que la fórmula para la corriente era que la corriente era la corriente máxima por el seno de omega t menos phi, ¿verdad? Entonces, esta corriente, digamos que queda así, queda I max, que es 0,293 amperes por el seno de omega t y menos phi, sería realmente más 34 grados, ¿ok? Así es, como debería verse.
O sea que más bien la corriente está adelantada con respecto al voltaje de la batería. Cuando ocurre eso, cuando la corriente está adelantada, decimos que el circuito es un circuito más capacitivo que inductivo. Lo que quiere decir es que en este circuito la reactancia del capacitor le gana a la reactancia del inductor. Cuando el ángulo de fase más bien es un número negativo, y eso ocurre porque XL le gana a XC, ¿verdad? Y en ese caso diríamos que es entonces un circuito más inductivo que capacitivo. Pero esos son nada más nombres que le damos para indicar cuál de estos dos es más grande, si XL o XC. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿verdad? El punto D dice, bueno, finalmente no, el punto D dice, encuentre el voltaje máximo a través de cada elemento. Vean, el voltaje máximo sale con estas fórmulas. Vean que la fórmula para la ley de Ohm, para el resistor es simplemente la ley de Ohm, ¿verdad? Obviamente, el voltaje máximo de la resistencia es igual a la corriente máxima por la resistencia. Esto es ley de Ohm. Y me queda que el voltaje máximo es 124 volts. Pero por otro lado, cuando yo quiero calcular el voltaje máximo del inductor y del capacitor, en vez de usar la resistencia, utilizo la reactancia respectiva, ¿verdad? Para calcular el voltaje del inductor, uso la reactancia del inductor. Y para calcular la reactancia del capacitor, uso la reactancia del capacitor. Estas dos fórmulas que estamos viendo acá, estas dos fórmulas, ¿verdad? Se parecen a la ley de Ohm en el sentido de que nos recuerdan que para calcular el voltaje máximo hay que usar la corriente máxima por la reactancia, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, esas fórmulas no se deben llamar ley de Ohm, porque la ley de Ohm se calcula con la resistencia, y aquí estamos hablando de la reactancia. El voltaje máximo del inductor me queda en 138 volts y el voltaje máximo del capacitor me queda en 222 volts. ¿Ok? La pregunta es un poco más, digamos que especulativa, digamos. Dice, ¿qué valor de reemplazo de L debe elegir un ingeniero que analice el circuito tal que la corriente se adelante al voltaje aplicado en 30 grados en vez de 34? Todos los otros valores en el circuito permanecen iguales, ¿ok? Pues simplemente, digamos, para resolver este problema, lo que tendríamos que hacer es devolvernos a la fórmula del ángulo de fase, ¿verdad? Y cambiar XL, cambiamos XL para que el ángulo sea de 30 y dejamos todo lo demás igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? O sea, la resistencia no cambia, ¿verdad? Lo que cambia es el ángulo de fase. Aquí lo que están haciendo es como un despeje, ¿verdad? Me dicen que XL, digamos, ustedes lo pueden, empiezan desde aquí, les queda que XL es XC más R tan, y XL es omega por L. Entonces usted despeja L, ¿verdad? Y ahí le mete un ángulo de -30 y ¡pum! Le queda que la inductancia debería ser de -1,36 henries, ¿ok? Se puede cambiar el ángulo de fase ajustando, ¿verdad? Los valores de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no, todo claro. Todo claro. Muy bien. Vean, la sección 32.6, cuando ustedes la leen por primera vez, les va a parecer que es un poco densa. Vienen varias fórmulas. Pero esta sección, junto con la 32.7, son muy interesantes porque entre las dos, digamos, que me dan los fundamentos para entender cómo funciona, por ejemplo, una radio, ¿verdad? Bueno, ustedes tal vez se acuerden que cuando la gente usaba radios para escuchar música, ahora ya no tanto porque ahora se utiliza más pues el internet, ¿verdad? Pero cuando usaban una radio lo que tenían que hacer era ajustar una perilla para que el radio sintonizara una estación de música, una estación de radio, ¿verdad? Sintonizar significa ajustar el circuito para que sea más sensible
a la frecuencia que emite una estación de radio, ¿verdad? Por eso las estaciones de radio se miden en hertz, ¿verdad? Dicen 93 hertz, ¿verdad? Esa es una estación de radio, por ejemplo. Pero ¿qué quiere decir realmente eso? Entonces, en un circuito de corriente alterna, yo voy a tener que la potencia del circuito se calcula con la corriente del circuito por el voltaje de la fuente, ¿verdad? Y llegamos a la fórmula 32.31 para calcular la potencia del circuito. La fórmula 32.31 es una fórmula, digamos que es una fórmula literal, ¿verdad? Es exacta, pero no es útil. No es útil, o sea, no es útil porque depende del tiempo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo no puedo hablar acerca de la potencia real del circuito porque la potencia varía con el tiempo, no es constante. Entonces, en vez de hablar de la potencia real, de lo que vamos a hablar de la potencia promedio. O sea, al cabo de mucho tiempo, en promedio la potencia se calcula con la fórmula 32.33 o 32.34. En estas fórmulas usamos las corrientes máximas y el voltaje máximo. Y usamos esto que se llama el ángulo phi. El ángulo phi se llama, o el coseno de phi se llama el factor de potencia. Y el factor de potencia se calcula así, es igual a la resistencia del resistor entre la impedancia del circuito. Y dependiendo del valor de phi, ¿verdad? Puede ser que la potencia suba o la potencia disminuya. Cuando la resistencia es baja, o sea, cuando R se acerca a cero, me va a quedar una potencia pequeña. Pero cuando la resistencia es grande, ¿verdad? Y se aproxima al valor de Z, al valor de la impedancia, me queda que la potencia va a ser mayor. ¿Ok? Esta fórmula se puede deducir, digamos, ustedes pueden leer el texto, pero no la vamos a deducir a mano porque es un poco tedioso. Muy bien. Lo importante es, ven, que la potencia promedio del circuito termina siendo inversamente proporcional a Z, a la impedancia. Entonces, una impedancia grande genera una potencia pequeña y una impedancia pequeña genera una potencia grande. Entonces, esas ideas se utilizan después en el capítulo 32.7. Vemos que la corriente, vean, es igual al voltaje, bueno, la corriente RMS es igual al voltaje RMS entre la impedancia. Y la impedancia era igual a, a la raíz de R al cuadrado más omega L menos 1 entre omega C a la 2. ¿Ok? Depende de omega. O sea, depende del valor de la resistencia, depende de la inductancia y depende de la capacitancia, pero también depende de omega. En un circuito real, ¿verdad? Se supone que la resistencia, la capacitancia y la inductancia son fijos, pero ustedes pueden jugar un poco con el valor de la frecuencia. Ustedes pueden ajustar el valor de la frecuencia. Entonces, una pregunta que se puede hacer uno como ingeniero es la siguiente. ¿Cuál debería ser el valor de la frecuencia angular para que la corriente máxima o para que la corriente RMS sea lo más grande posible? O sea, ¿cuál es el valor de la corriente que hace que la corriente crezca a lo máximo? ¿Ok? Entonces, la idea es bastante sencilla, ¿verdad? Para que la corriente sea grande, yo requiero que Z sea pequeño, ¿ok? Y Z es la raíz de R a la 2 más omega L menos 1 entre omega C al cuadrado, ¿ok? Si yo no puedo cambiar la resistencia, si la R es una fija, ¿verdad? Al menos yo sí puedo jugar con este término que está aquí. ¿Qué pasaría cuando esto se acerca a cero? Esto es igual a cero cuando omega L menos 1 entre omega C es cero. Y eso pasa cuando omega al cuadrado es 1 entre LC. ¿Ok? Entonces, cuando la frecuencia tiene este valor numérico, decimos que el circuito está en resonancia.
En física, un sistema físico se encuentra en resonancia cuando se juntan, digamos, las condiciones para que la corriente o para que el movimiento sea lo más grande posible. ¿Ok? El circuito va a conducir la mayor cantidad de corriente cuando la frecuencia angular de la fuente sea igual a, bueno, cuando la frecuencia sea igual a 1 entre la raíz cuadrada de LC. Entonces, a esto se le llama la frecuencia de resonancia del circuito. Es la frecuencia en que la corriente adquiere el valor más grande que pueda alcanzar. Y cuando la corriente tiene un valor diferente de ese, entonces, y cuando la frecuencia es diferente a ese valor, entonces la corriente va a ser menor, va a ser más pequeña. Visualmente, ¿verdad? Lo que se puede hacer es como una especie de curva o una especie de gráfica. Ustedes grafican, vean, la corriente RMS en función de la frecuencia angular. Y cuando la frecuencia angular alcanza el valor adecuado, ¿verdad? Vemos que se forma entonces un pico. Digamos que si yo quisiera ver esto en un circuito simulado, digamos, yo lo puedo hacer. Digamos, voy a poner una resistencia, un inductor, un capacitor. Vamos a ponerle un interruptor, nada más para que sea más fácil de analizar. Ok, vamos a ver. Este inductor tiene una inductancia de 5 henries y este capacitor tiene una capacitancia de 0,10 farads. ¿Ok? Eso quiere decir que la frecuencia de resonancia de este circuito es 1 entre la raíz cuadrada de 5 por 0,1. Es aproximadamente en 4,47 por 10 a la menos 1 radian entre segundos. Pero está en términos de la frecuencia, no en términos de la frecuencia angular. Bueno, la frecuencia F es omega entre 2pi, ¿verdad? Eso quiere decir que si lo divido entre 2pi, ya voy, es que estoy haciendo unos cálculos mentales. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo sé que la frecuencia angular es 1 entre la raíz de LC, ¿verdad? Entonces aquí, con estos valores, me queda que la frecuencia de resonancia, llamémosla WR, es 1 entre la raíz de, vamos a ver, L era 50 henries, ¿verdad? Y C, 0,1 farads. Entonces la frecuencia de resonancia ya voy, es 1 entre la raíz de 50 por 0,1 es aproximadamente 0,447 Hertz. Bueno, radianes entre segundo. Pero aquí me lo ponen con F, ¿verdad? Entonces, omega es 2pi por F y F es omega entre 2pi. Entonces, eso dividido entre 2pi es 7,12 por 10 a la menos 2 Hertz. No me gusta porque es muy pequeñito y aquí no lo voy a alcanzar, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es aumentar la frecuencia. La frecuencia la puedo aumentar si aumento, por ejemplo, la inductancia o el capolat, o si disminuyo la inductancia o disminuyo la capacitancia. Digamos que voy a cambiar esto, lo voy a bajar a 1 Henry. Y esto lo voy a dejar en 0,05. Dejémoslo así.
Entonces, con esos valores, me queda que la frecuencia de resonancia es, puse 1 y 0,05, ¿verdad? Entonces, eso debería ser un Henry por 0,05 farads. Y eso me da 4,47 rehenes entre segundo y la frecuencia correspondiente sería 0,711 Hertz. Ok, entonces vean, la frecuencia yo la puedo ajustar a esos valores. Muy bien. Entonces vean lo que pasa. Voy a encender el circuito y ahí comienza a conducir, ¿verdad? Una corriente. ¿Qué pasa entonces si yo ajusto la frecuencia para que se acerque a 0,711? Vean que en ese caso, cuando se estabiliza, la amplitud aumenta ligeramente, ¿verdad? 0,771 o 712. Por ahí debería ser el valor máximo de la corriente, en teoría, ¿verdad? Pero si yo cambio la frecuencia mucho, disminuye la amplitud, ¿verdad? Tal vez no es tan obvio, pero disminuye ligeramente de lo que tiene en el valor máximo, que es cuando yo tengo en 0,711 aproximadamente, ¿verdad? Ahí es donde la corriente alcanza su amplitud máxima, ¿verdad? Entonces eso es el fenómeno de resonancia. Ahí se puede ver más o menos, ¿verdad? No sé si quedó claro. Tal vez es más evidente si yo bajo la resistencia un poco. Ahí, ven. Entonces si yo cambio la frecuencia, disminuye la amplitud, disminuye bastante, ¿verdad? O si la hago más pequeña, también disminuye. Pero si lo pongo en 711, ahí está lo más grande que puede llegar a ser la amplitud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a borrar aquí las notas. Muy bien. Bien, entonces, la idea es cuando usted tiene un circuito de RLC, ¿verdad? Y el circuito recibe una señal en esta frecuencia, en la frecuencia de resonancia, entonces el circuito va a producir la mayor cantidad de corriente, que esa es como la idea de lo que ocurre en una radio, por ejemplo, una antena de radio. Se define una cantidad que es el factor de calidad. El factor de calidad es como una forma de medir qué tan ancha es la curva de la potencia. La fórmula es muy sencilla. La fórmula es la frecuencia de resonancia por L entre R. Se supone, vea, que entre más pequeño sea el factor de calidad, más picudo va a ser esto, ¿verdad? Por tanto, más estrecho va a ser el valor de la frecuencia donde se alcanza la resonancia. Usualmente, ¿verdad? El factor de calidad puede disminuir si ustedes aumentan la resistencia, ¿verdad? O si disminuyen en la inductancia. Pero bueno, eso es una fórmula que ustedes pueden manejar ahí. Muy bien, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Pero es simplemente calcular la frecuencia de resonancia para un circuito dado. El último tema que entra en este capítulo es el tema del transformador y la transmisión de energía. Los transformadores son dispositivos que son bastante frecuentes de ver en los postes eléctricos, ¿verdad? A veces la gente, digamos que se asusta cuando explotan
por motivos diferentes, pero es muy importante saber por qué están ahí, ¿verdad? Cuando la electricidad se produce en una planta, una planta eléctrica, una planta hidroeléctrica, una planta termal, lo que sea, generalmente la electricidad viaja largas distancias en voltajes altos. O sea, la electricidad viaja en forma de corriente alterna con una amplitud de voltaje muy grande, ¿verdad? El voltaje es muy grande para que la electricidad pueda llegar bien, ¿verdad? Para que pueda llegar bien de las plantas a las ciudades. Pero obviamente sería peligroso que una casa, un edificio normal, digamos, reciba la electricidad con un voltaje alto, ¿verdad? Porque podría explotar, explotar, digamos, el cableado, lo que sea. Entonces, hace falta que el transformador reciba la electricidad que viene de la planta eléctrica a alta potencia, ¿verdad? Y la transforme a otra electricidad que tenga un bajo voltaje, para que pueda ser, digamos, consumible en las residencias, en los edificios. Entonces, un transformador se aprovecha del principio de inductancia mutua entre dos bobinas, ¿verdad? Por un lado, tenemos a la izquierda la fuente de voltaje, digamos que esta sería, V1 sería la electricidad como viene de la planta eléctrica, y por otro lado tenemos el voltaje de salida, que es el voltaje que nosotros queremos que llegue a las casas, que tenga un voltaje más bajo, ¿verdad? Estas bobinas tienen un número de vueltas, N1 y N2. Y usualmente las bobinas se enrollan en torno a un marco de hierro, le dicen hierro suave, que es un marco que facilita el flujo del campo magnético entre las bobinas, ¿verdad? Este hierro no es necesario ponerlo, pero es bueno porque facilita el flujo de campo magnético. Entonces, si ustedes aplican la ley de Faraday, ¿verdad? A este problema utilizando el principio de inductancia mutua, al final lo que nos queda es la ecuación 32,46, que es muy sencilla. Lo que me dice esta ecuación es que el voltaje de salida, V2, va a tener una magnitud que es igual a N2 entre N1 por el voltaje de entrada V1, ¿verdad? N2 es el número de vueltas del inductor de la casa, digamos, ¿verdad? Y N1 es el número de vueltas del inductor de la fuente, de la planta eléctrica. Entonces, el voltaje de salida depende del número de vueltas. Si lo que yo deseo, como suceder, ¿verdad? Es que el voltaje que llega a la casa sea menor que el voltaje que envía la planta, ¿verdad? Entonces necesito que N2 sea menor que N1. De hecho, tiene que ser bastante menor, ¿verdad? Para reducir significativamente el voltaje de salida a la casa. Cuando eso pasa, decimos que es un transformador reductor, o sea, que reduce el voltaje. Pero por alguna razón, digamos, yo también podría querer lo contrario. Digamos que yo quisiera más bien aumentar el voltaje, entonces decimos que es un transformador elevador. Para un transformador elevador, entonces, más bien se requiere que N2 sea más grande que N1, ¿verdad? Pero ya eso depende de la aplicación en particular que ustedes deseen adquirir. Y bueno, también podemos relacionar, ¿verdad? La potencia y la resistencia equivalente de entrada y de salida. Este tema, digamos, es bastante sencillo. O sea, realmente en el fondo lo importante es manejar bien la ecuación 32,46, que es como la que me dice a mí cómo se relacionan los voltajes de entrada y de salida. Muy bien. Y con eso llegamos al final del capítulo. Entonces, ¿hay aquí alguna duda, alguna pregunta? No, perfectamente. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, bueno, nada más para recapitular, ¿verdad? Lo que hemos hablado, el puro principio de la tutoría. Vean. Tengo pendiente subirles la tarea. Voy a hacer eso ahorita apenas terminamos la clase. Voy a asegurar de que esté y yo les aviso cuando está visible. Por otro lado, vean, lo otro es recordarles que este miércoles tenemos la tutoría de repaso. Movimos la hora ligeramente. Vamos a tener la tutoría de repaso este miércoles. El miércoles cae.
18 de marzo. Va a ser a las 7 de de la noche, ¿de acuerdo? De 7 a 8:30. No va a ser a las 6 como habíamos acordado en un inicio, sino que va a ser de 7 de la noche a 8:30 porque ese día tengo que viajar antes a mi casa, entonces vamos a comenzar un poquito más tarde. Pero bueno, si de aquí al viernes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen que les explique, con mucho gusto les ayudo con eso. Me pueden escribir por correo, por mensaje de la plataforma. ¿Ok? Si no hay más, entonces dejémoslo hasta acá. Nos vemos el miércoles. Entonces, Gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Buenas Buenas gracias, noches. profe. Gracias, buenas noches.